tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe en una nueva emisión del Foco. Le agradezco también a Cintia Francesconi que venga caminando para acompañarme a hacer el recorrido de esta tarde. Bienvenida, Cintia. Muchísimas gracias, Héctor, y qué bueno que están ya con nosotros en esta tarde de domingo, porque hoy nos vamos a salir un poquitito del centro, pero también vamos a recorrer una de las calles más suntuosas, glamurosas en su época, en el siglo XVIII. Vamos a recorrer lo que antiguamente se llamaba como el Paseo Nuevo, hoy llamada Bucareli. Así es, la calle de Bucareli, una de las calles más maltratadas por la ciudad actual, una de las calles que fue golpeada por el terremoto, una calle llena de edificios abandonados, de tráilers que la atraviesan, de puestos de comida, de comercios diversos, una calle molesta, una calle incómoda que, como decía Cintia, en algún momento aspiró a ser, no solamente aspiró a ser, le proporcionó a la Ciudad de México uno de los paseos más deliciosos, uno de los paseos más deliciosos que tuvo en su vida. De hecho, fíjate, nos cuentan que Bucareli es un siglo más viejo que Reforma, como paseo, sí. Pero que cuando empezó Reforma a la gente no le gustaba porque precisamente venimos ahorita caminando por Reforma. No habían árboles ni... No, en la tarde el sol le pegaba de frente a los ojos. Okay. Entonces cuando tomabas este tramo para el paseo se hacía en la tarde, era muy molesto porque el sol hería los ojos. Entonces la gente prefería caminar por Bucareli, un paseo que no hay, la fecha es 1788, aunque hay variaciones de 4 o 3 años, cada cronista da una fecha distinta. La inaugura el virrey Antonio María Bucareli. De Bucareli. En una zona, fíjate, es muy interesante porque en esta zona se fue ¿cómo se dice? Fijó su residencia la colonia francesa en algún momento. Entonces la gente decía la colonia francesa y comenzó a referirse ya no a un grupo de personas, sino a un barrio en específico. La palabra colonia, que ahora aplicamos a la colonia Roma, a la colonia Condesa, a la colonia Santa María, a la colonia Guerrero, a la colonia Juárez, se refería precisamente a un espacio que estaba aquí a un lado del paseo de Bucareli. De hecho, en 1852, cuando ponen aquí la estatua ecuestre de Carlos IV, la gente no protesta mucho. La gente no quería esa estatua porque era la estatua de un monarca español y representaba cosas que no nos gustaba recordar, más en el siglo XIX, en el momento... Despuésito de comienzo de la independencia. En el momento crucial de las luchas entre liberales y conservadores. Entonces, cuando lo pusieron aquí en 1852, la gente no protestó porque esto eran unos pantanos, porque esto eran unos llanos abandonados, porque aquí prácticamente no había nada. De hecho, había plantíos de legumbres, de alfalfa, realmente estaba olvidado, ¿no? Lo dijiste muy bien al principio, era nos vamos a salir de la ciudad porque esto ya no era la ciudad. Sin embargo, en 1778 el virrey de Bucareli había querido dotar, aquí estamos ya doblando a lo que sería la entrada del paseo de Bucareli, había querido dotar a la ciudad de un paseo. Glamoroso. 3 carriles, con 3 carriles. Sí, qué extraño, ¿no? Dos para peatones, uno por un lado, otro por el otro, y en medio los carruajes. Hileras de árboles muy bien formados, 3 fuentes, 2 de ellas hechas por el famosísimo y el que siempre alabamos Manuel Tolsá. Y bueno, una de ellas que ya no se encuentra aquí, sino que está en Plaza Loreto, fue movida. El diseño fue de Lorenzo de la Hidalga, sin embargo, hoy seguimos viendo una plazuela que ya más adelante hablaremos de ella. Así es, en 1882 se comienza a fraccionar esta zona para ser vendida porque el paseo es abandonado, a la gente nunca acabó de convencerle, nunca acabó de gustarle, lo dejó, se fue quedando solo, se fue quedando inútil, entonces se comenzó a fraccionar. Ahorita estamos caminando junto a la zona que todos los periodistas de México conocemos, amamos y adoramos porque hemos dedicado o dejado años de nuestra vida en estas esquinas. Pero vamos a hablar más adelante de eso. Por lo pronto le vamos a contar en esta crónica la historia del paseo de Bucareli. Al principio era campo abierto. A finales del siglo XVIII, estos pastizales fueron reemplazados por mansiones fastuosas. El Palacio de Cobián, el edificio Gaona, las hermosas privadas del conjunto Mascota, se construyeron para conformar el Paseo de Bucareli, el cual se convertiría en una de las principales arterias citadinas. Céntrica, ruidosa y por demás transitada. Las 7 cuadras que hoy conforman la avenida Bucareli fueron mandadas a construir durante 1778 por el virrey Antonio María de Bucareli y Úrsula, 3
con la intención de ofrecer una perspectiva más moderna de la entonces creciente ciudad de la Nueva España, junto con una majestuosa vista a la gran laguna que se fue secando naturalmente con el paso de los años. Existe evidencia de que esta avenida, que ahora separa la colonia Juárez del llamado Centro Histórico, poseía varias fuentes, 2 de ellas atribuidas a Manuel Tolsá, además de árboles traídos exprofeso de Europa para adornar el que sería por mucho tiempo el Paseo Nuevo. De acuerdo con el libro Vida cotidiana de la Ciudad de México, de Cristiana Barros y Marco Buenrostro, entre 1850 y 1910, Bucareli fue un paseo que las clases acomodadas atravesaban para dirigirse a la Alameda y al bosque de Chapultepec. Así, a inicios del siglo XX, por ahí se cruzaban los carruajes, que competían en la elegancia de los Escandón, los Rivas y demás familias de alcurnia. En apariencia, el Paseo Bucareli mantuvo el esplendor de sus construcciones elegantes, bonitas y caprichosas, hasta que el trazo del Paseo de la Reforma llegó para arrebatarle el glamour. Con todo, muchos afirman que fue en la década de 1950 cuando inició la destrucción y la decadencia de Bucareli. Esto porque sus casonas se transformaron en vecindades o cabarets, mientras que las accesorias o bajos de las casas se volvieron locales y refaccionarias. Pero en apariencia el golpe de muerte lo recibió al convertirse en eje vial, pues se tornó en una gran avenida de paso, donde lo menos importante era disfrutar del lugar. Pues esa es la historia de la calle de Bucareli. Nos encontramos aquí en la zona que se conoce como la esquina de la información. Estuvo aquí, de hecho, alguna vez a nuestras espaldas la primera montaña rusa que hubo en la ciudad, el primer parque de diversiones con una montaña rusa de madera estuvo aquí atrás. Y bueno, la esquina de la información es célebre por los 2 periódicos que la escoltan, que la conforman. El periódico El Universal, abierto en 1916, y Excelsior, que se abre un año después, en 1917. Por eso en el Universal dicen que Excelsior siempre va un paso atrás. Pues sí, se supone que es el segundo más importante después del Universal. Esto los ha convertido en los periódicos pues, decanos de la prensa mexicana. Estamos subiendo a las instalaciones del Universal. Es un periódico que funda en 1917 Félix F. Pallavicini, un personaje muy interesante, en 1916, perdón, un personaje muy interesante porque había pertenecido al carrancismo, al constitucionalismo, y tiempo después se formó parte del Congreso Constituyente que redactó la Constitución Mexicana de 1917. De hecho, la primera primicia, la primera gran noticia que da el Universal es la publicación de los artículos completos de la Constitución Política de México, porque Pallavicini se los escamotea de una sesión constituyente del Congreso y se los trae al periódico a imprimirlos en una rotativa Gossman. Bueno, de hecho el lema del Universal es Diario Político de la Mañana, y eso yo creo que con esas palabras reúne todo lo que seguramente significó en algún momento el Universal en un momento tan difícil del país. Vamos a entrar a las instalaciones del periódico porque aquí se encuentra un lugar muy, muy interesante, es mi lugar favorito de este periódico. ¿Qué es tu periódico hasta cierto punto? Es el periódico donde yo he escrito pues, la mayor parte de mi vida. Vamos a registrarnos primero. Vamos a visitar la hemeroteca del periódico, es el lugar donde se guarda la memoria. Le vamos a mostrar a usted cuál fue el primer ejemplar que se imprimió de este diario y dónde está almacenado día por día todos los periódicos que se han publicado aquí. Acompáñenos. Eso me parece interesante. Pues antes de visitar la hemeroteca del periódico El Universal, este reservorio de la memoria en el que está almacenado, guardado, registrado cada uno de los días de los hombres desde 1916 hasta la fecha, todo lo que ha pasado en México, todo lo que ha pasado en el mundo, día por día, desde 1916 hasta esta mañana. Queremos presentarle el despacho el despacho original del fundador del periódico, Félix Fulgencio Pallavicini. Exactamente, bueno, como podemos observar, realmente nos transporta a una época a comienzos del siglo XX, se denota en el escritorio y en el armario de los libros
libros, una solidez, digamos, como que lealtad a la lucha. También vemos en el grabado del armario eso mismo. Y pues él formó parte del Congreso Constituyente de Querétaro, era también una persona que estaba metida en la política. Y además quiero recordar que el Universal, como ustedes seguramente no sabrán, no estuvo siempre ubicado aquí en Bucareli, sino se ubicó en Madero y Motolinía, en el edificio Gambrinos, donde quedaba uno de los restaurantes más famosos de la época, el Gambrinos, que es equivalente al Cardenal, lo que conocemos hoy como el Cardenal. El restaurante de los políticos, el restaurante elegante, el restaurante de moda, el que estaba en el Candelero. Pero bueno, sí estamos viendo aquí incluso una máquina Remington de escribir, esos viejos armatostes que ya ahora ya han desaparecido, el Universal irrumpe en un momento específico de la vida mexicana. Quiere apuntalar instituciones en un país despedazado por la revolución. La propuesta es acompañar la creación de instituciones democráticas que puedan suplantar a los caudillos, a los generales, a todo lo que había generado los excesos revolucionarios. Como lo habíamos prometido, vamos a llegar a la memoria de este lugar, al corazón donde radica la memoria de este espacio, que es la hemeroteca del periódico, el lugar que almacena día con día toda la información, todas las noticias, todos los diarios que se han generado desde el primer momento. Que es una maravilla pensar realmente que en este cuarto hay 95 años de historia diariamente resguardadas aquí a una temperatura pues bastante elevada para que obviamente el papel no se dañe. Podemos recorrer los tomos por fechas. Octubre de 1917, de hecho, aquí tenemos el primer periódico, este es el primer tomo, vas a tener que ayudar, Cintia, sí, porque se está deshojando. Entonces, exacto. Lo abrimos acá. Y esta es la primera portada, aquí está. Que dice: 1 de octubre de 1916. La administración de justicia se restablece en la República. Comienza la lucha electoral en el Congreso Constituyente. Es la primera portada, aquí hay una foto de los fundadores, más adelante visita, aparece. El primer jefe, señor Carranza, varias dependencias de Bellas Artes. Qué bueno, pues son los días previos, hay que tenerlo manejado con cuidado. Son los días previos a la promulgación de la Constitución. Por aquí está el ejemplar. 1917. Aquí está el ejemplar de febrero que la contiene, pero podemos ir recorriendo y vemos 1918, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Aquí está la década de los 20, 1928, el atentado, el asesinato contra Obregón. 1931, el atentado contra el presidente Pascual Ortiz Rubio. 1938, la expropiación petrolera. 1939, la Segunda Guerra Mundial. El inicio de la Segunda Guerra Mundial. Los años de la 40, 42, 43, 44, los años de la Segunda Guerra Mundial hasta 1945. Aquí podemos ver en esta sección pues todo lo que es el inicio de la Guerra Fría, claro, hasta 1954, la muerte de Jorge Negrete. Y aquí, bueno, 1962, 1963, la muerte de John F. Kennedy, 1962, la muerte de Marilyn Monroe. Después tenemos por aquí la del 68, vamos a caminar un poquito entre los anaqueles adelantándonos unos años, porque está la noticia del 2 de octubre del 68, perfecto. Ay, que está un poco pesado este tomo, porque además en 1968, 15 días después, fueron las Olimpiadas, las primeras Olimpiadas en toda Latinoamérica que se hacían. ¿Me vas a tener que ayudar de nuevo? Sí, porque está un poco pesado. No, solo mira, está ahí marcado. Exacto. Una página más. Aquí está. Tlatelolco, campo de batalla, México, 3 de octubre de 1968. Aquí están el logo de las Olimpiadas. Un poco de publicidad de esa época, al puerto de Veracruz, lubricantes Bedol, unas fotos de estudiantes corriendo, unas fotos de militares agazapados con las armas en las imágenes propias de ese momento. Vamos a cerrarlo y podemos sacar tal vez un momento culminante más de la vida mexicana, que sería
1985, que fue el año que realmente partió en dos la historia mexicana, que fue el día del terremoto, que está más adelantito. A ver, estamos aquí en 72. No, tenemos que irnos al otro 76. Anaquel. Para allá. Ups. 88, estamos cerca. Es que estábamos aquí enfrente. Se nos pasó, aquí. Ya estábamos ahí. Pues mira. Es que va a ser una de las más dramáticas. Vemos aquí, este es primero. Casi al final, ok. Más de 3,000 muertos y 200 edificios dañados. Una foto de un edificio, el del edificio Nuevo León, ni más ni menos, en Tlatelolco. 50,000 familias sin techo y por lo menos 3,000 personas hospitalizadas. El jueves negro que cambió a México. Aquí dice... El DF, una ciudad... Semeja una ciudad bombardeada. Y las fotos del horror, ¿verdad? La UNAM... Las fotos del horror. Penoso rescate en el CONALEP de Humboldt. Bueno, pues es la memoria que han dejado esos días. Queríamos mostrarle este espacio extraño, porque como le hemos comentado, le reiteramos, aquí está día por día, prácticamente hora por hora, los sucesos más importantes de México y el mundo durante los últimos 95 años. Es un lugar formidable. Es escalofriante un poco volver a ver esos tabloides que nos están anunciando y nos están informando acerca de esos momentos tan importantes en nuestra historia, porque la historia es lo que somos todos. Así ¿no? es. Vamos a ver una nota del periódico que está enfrente, que es el periódico Excelsior, fundado en 1917, un año después que este. El periodismo en México hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, había sido un periodismo partidario. En esos tiempos, Rafael Alducin, que era un empresario poblano, interesado en los medios, y con un grupo de colaboradores, socios, fundó el periódico Excelsior, tomando el nombre de un poeta veracruzano, propuesto por un poeta veracruzano que se llama Juan José Núñez. Los trabajadores se acercan con el expresidente Calles y él los apoya para que esto se convirtiera en una empresa cooperativa. Fue una empresa cooperativa entre 1932 y hasta su venta, la venta de sus activos en el año 2006. Se da un conflicto entre el grupo ideológicamente de derecha y don Manuel, que era un hombre ya mayor, fallece al poco tiempo, y entonces en agosto de 68 sube a la dirección del periódico Julio Scherer García y le da otra orientación completamente distinta a la que había tenido. Incorpora plumas de académicos, intelectuales, periodistas que tenían una orientación de izquierda. Concluyó en
en julio de 1976, cuando en una asamblea espuria de cooperativistas se dio un golpe al director Julio Scherer García y a sus colaboradores. Él salió del periódico y con el tiempo saldrían muchísimos de ellos. El día de hoy, derivado de una gran visión del señor Gregario Vázquez Raña y del licenciado Gregario Vázquez Aldir, se concreta la operación de compra de los activos y el cabezal del periódico Excelsior. Nos acercamos dejamos atrás ya la zona periodística, la zona de la información, y nos acercamos a uno de los lugares emblemáticos del paseo de Bucareli, de la calle Bucareli, que es el Café La Habana, un establecimiento fundado en 1952. Desde entonces preside a cierta altura de la calle de Bucareli, y es un lugar, Cintia, cargado de historia, de leyendas no comprobadas. Exactamente. Bueno, se dice que aquí alguna vez Gabriel García Márquez, por ejemplo, escribió un borrador de lo que era 100 años de soledad en servilletas. También se dice que aquí Fidel Castro y el Che Guevara planearon la revolución. La revolución. Sí, son mitos. Son mitos que se generan alrededor de uno de los cafés, yo creo que más distintivos de Bucareli, porque cada vez que pasas por Bucareli, casi te llega que sientes el olor a café tostado. Y sí, como dice Cintia, pues la leyenda de que en este lugar se planeó la revolución cubana por parte de Fidel Castro y del Che Guevara. Probablemente eran clientes, eran visitantes de este lugar. Se sabe también que muchos españoles exiliados se reunían en este espacio, que aquí se combatía duramente el franquismo, etcétera, y se sabe también que por su situación geográfica, digamos, se convirtió en el lugar por excelencia de los periodistas. Es extraordinario el café que se sirve en este lugar. Las banderillas también son ricas. Las meseras tienen muy mala fama de tener mal carácter, de tardarse mucho, de ser es que supuestamente son posesivas de sus propias mesas y no atienden a nadie más. Ni aún sus mesas, pero tienen esa fama, pero no le digan a nadie. Sí, todavía quiere ahí. Oye, en la academia fue peor, nos cobraron una lana. 30,000 pesos querían. 30,000. Para entrar. Por entrar al patio. Cuando sale más barato, pero de cada cobraba 10,000. Acá está. Ahí está la foto. Entra ahí. Señor, ¿me deja hacer una toma de esta foto para el canal 40? ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, pues se ve increíble la fotografía, porque ahí se ve el edificio, se ve cómo en la esquina todavía no había sido tomado por el nuevo edificio de Excelsior. Se alcanza a ver el edificio de la Lotería Nacional más allá, y sobre todo el movimiento extraordinario que había en la calle, que son los voceadores recibiendo los diarios, los puestos de comida, los primeros negocios, los camiones urbanos, y aquel tiempo en el que este tramo de Bucareli era todavía de ida y de vuelta. Bueno, pues nuestra siguiente parada es esta glorieta histórica, esta glorieta conocida
como la glorieta del reloj chino. Una fecha, 1921. ¿Qué quiere decir? Que el reloj fue instalado no en 1921, sino en 1910, porque fue un regalo del gobierno chino con motivo de las fiestas del centenario. También se dice que fue con motivo de un regalo, un gesto del emperador chino, porque más o menos en esos años hubo aproximadamente como 13,000 inmigrantes que vinieron de China a instalarse aquí a México. Sí, fueron las dos cosas. Un gesto porque este país había acogido a 13,000 inmigrantes chinos. Luego los trató de la patada, esa es otra historia. Pero el gobierno chino agradeció ese gesto con motivo de las fiestas del centenario, entregando un reloj muy semejante al que vemos aquí. El que vemos aquí no es el reloj original, que quedó despedazado. Todos hemos visto alguna vez en algún lugar una foto de la decena trágica en la que el reloj está partido en dos, y por eso la fecha 1921, porque en 1921 se terminó de restaurar y quedó tal como lo estamos viendo en este momento. Es una historia larga y fascinante, es la historia siguiente. Uno de los emblemas de la calle de Bucareli apenas va a cumplir 102 años de haber sido colocado ahí. El reloj, que está colocado en una pequeña glorieta, es un obsequio que el gobierno chino envió a México en 1910, uno más de los que llegaron a esta ciudad por ser el centenario del Grito de Independencia. El presidente Porfirio Díaz lo recibió con palabras de agradecimiento y de inmediato pensó en dónde podría colocarlo. Para que el obsequio pudiera ser apreciado por los capitalinos, se erigió en Bucareli una esbelta torre con remate en 2 aguas y unas pequeñas campanas, que anunciarían el cambio de hora en el reloj chino. En 1913, sin embargo, la cercanía de este reloj con la ciudadela provocó que quedara hecho trizas durante el enfrentamiento entre los federales y los felicistas. Fue uno más de los desastres que dejó la decena trágica. El desafortunado reloj no pudo ser reconstruido sino hasta el siguiente centenario, el de 1921. En las celebraciones por el término de la lucha de la independencia, se decidió remozar el reloj chino y dejarlo más sobrio de lo que lucía años antes. Las obras estuvieron a cargo del arquitecto Carlos Gorbea, quien tuvo el cuidado de conservar las inscripciones originales que se escribieron en chino y que rezaban: "Las voces del mismo sentir hacen eco". Al parecer, los ciclos de renovación de este reloj se cumplen cada 100 años, pues en el recién festejado bicentenario de la independencia, una publicación que representa al gobierno chino se hizo cargo de los gastos para restaurar el reloj y la torre. Hoy, luce con su cantera de chiluca renovada y con su maquinaria recién desempolvada. Ojalá que dentro de 100 años siga marcando el tiempo en la calle de Bucareli. Bueno, pues mientras... estábamos en la nota, Ajá. nosotros decidimos explorar un poquito, porque nos encontramos obviamente de frente con el edificio Gaona, que es uno de los edificios también antiguos de la Ciudad de México, pero nos encontramos con una realidad un poco diferente a lo que fue en alguna vez. Así es un edificio abandonado. Aquí lo que llama la atención, usted cuando pasa por aquí seguramente se preguntará, cuando le toque el alto, ¿quiénes son las caras que están representadas en este edificio de 1923, hecho por el arquitecto Ángel Torres Torija? Hernán Cortés, Antonio de Mendoza, Luis de Velasco, es la única imagen a la que le faltan unos azulejos. García Sarmiento, 1692, están representados varios virreyes de la Nueva España, allá aparecen sus nombres y las fechas, y esto es porque este edificio es una reacción neocolonial a los excesos europeizantes que había en la arquitectura. Todas las casas tenían que parecerse a Europa, y entonces cuando surge la tendencia, la corriente que quiere implantar un modelo más nacional, tomando los antiguos elementos del arte colonial para incorporarlos a la vida moderna, surge este edificio como uno de esos ejemplos. El edificio Gaona se dice que perteneció al célebre califa de León, el gran torero Rodolfo Gaona. Tú tenías por ahí una historia de que... Bueno, se dice que habían vecinos, esto se convirtió en vecindad, me imagino que después de que fue abandonado por aquellos ejecutivos y aquellos europeos que supuestamente venían a la Ciudad de México a habitar en estas casonas. Los vecinos no pudieron en un momento pagar sus habitaciones, y este torero, el califa de León, de corazón y con bondad,
les ayuda a ellos, compra todo este edificio, el edificio Gaona, y les dice que se pueden quedar en estas habitaciones, en estos apartamentitos, sin tener que pagar unos precios exorbitantes, y así él se vuelve el héroe de este edificio. Es decir, no es un edificio como el Vizcaya, que estaba pensado para los grandes potentados, para los diplomáticos, para los financieros del Porfiriato en 1908, lo vamos a visitar un poquito más adelante, sino fue una construcción que tenía desde el principio un carácter más popular en un barrio muy popular. Vamos a ir más adelante al edificio del Buen Tono, que fue hecho para los trabajadores de la cigarrera, el Buen Tono, de Ernesto Pujibet. Pero lo que queremos mostrarle ahora es que nos acompaña el interior de este lugar para ver en el estado en el que se encuentra uno de los documentos arquitectónicos importantes del país, en una arteria que en algún momento, pues lo acabamos de ver en la fotografía que le presentamos anteriormente, fue una verdadera arteria metropolitana. A nuestra izquierda, como ustedes ven, acabamos de hablar del reloj chino que está aquí, pero ahorita vamos a entrar por la puerta roja del edificio Gaona, a ver con qué nos encontramos. Para conocer el patio y encontrar algunos detalles interesantes que todavía quedan por ahí. Le comentaba yo que hay varias representaciones de virreyes, y del otro lado, en la parte alta, hay varios escudos de armas de diversas ciudades. Cuidado, este es un patio de 1923, es un poco... Hay que imaginar un poco la atmósfera de los años 20, el tipo de personas que vivían aquí, el tipo de ciudad que había entonces. El fondo pues termina en un paredón ya desgastado. Aquí está uno de los azulejos, Miguel es Miguel Hidalgo. Es Miguel Hidalgo, uno de los personajes de la independencia. Ya completamente desgastado el azulejo. Y más adelante, un poquitito más adelante, vamos a encontrar otra imagen ya irreconocible. Es una construcción típica de comienzos del siglo XX, que era pues bastante práctica, donde podemos imaginarnos a todos estos trabajadores, a todas estas personas viviendo en estas pequeñas habitaciones. Así es, aquí estamos viendo la representación de Aldama, está ya completamente diluido, con ya no se pueden adivinar los rasgos, incluso le pintaron allí con plumón, pero bueno, pues es el estado que guarda actualmente. Hay varios, ¿no? Pero ya están, los de adentro ya están completamente vandalizados. Así es. Por ejemplo, no debe ser Allende, pero no tiene ni el nombre, ya se perdió ahí el nombre, y la mayor parte de los mosaicos que lo integran están los rostros rotos. Es la atmósfera de pues, un espacio típico de la Ciudad de México en el centro de la ciudad. El cual que si realmente nos pusiéramos creativos y transformáramos este edificio o esta pila de apartamentos y lo modernizáramos un poco, le diéramos una reconstrucción, realmente sería una belleza habitacional. Merecía hacerlo, ¿no? Merecía hacerlo. Es un espacio que ofrece muchísimas posibilidades. Lo que me llama la atención es una cosa que está pues deteriorándose lentamente desde hace 60 años. Guarda un poco de los colores ya desvaídos originales, otra parte ha sido pintada, pero pues la mayor parte del edificio, nos decían que el piso alto está completamente abandonado, departamentos en ruinas y ya vacíos. Cuando venimos a hacer la exploración nos metieron por ahí un susto un par de perros que andaban sueltos. Lo bueno era que estaban con bozal, si no nos hubieran mordido seguro. Pero bueno, vamos a continuar, vamos a cruzar de nuevo la calle, porque aquí enfrente de nosotros se encuentra un edificio pues, con un carácter histórico y con un peso político impresionante. Uno de los grandes emblemas del Paseo de Bucareli, el lugar de las protestas, el lugar de los plantones, el lugar de las exigencias, el lugar donde reside el poder desde 1910. Le hablamos del Palacio de Cobián, la sede de la Secretaría de Gobernación. La vamos a ver en cuanto nos sea posible cruzar, pero también tiene una historia interesante ese edificio, Cintia. Sí, lo construye un español llamado Feliciano Cobián, un
rico de la época. Algodonero, y él decide crearse este pequeño palacete. Porque, aunque muchos dicen que no llegaría a ser palacio, yo creo que es un palacio con todo y todo. Con toda la ¿Te parece que nos arriesguemos a cruzar? Que necesita tener un palacio. Y este hombre pues decide construir esta mansión y aquí vive bastante tiempo hasta que después... No mucho, en realidad se comienza a urbanizar esto por 1880, 1882. Él construye el llamado Palacio de Cobián porque su familia es la que vive aquí y la vende muy pronto. En 1908 ya había vendido la casa al gobierno de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz destina esta casa para recibir a los invitados de los festejos del centenario de septiembre de 1910. Aquí llegan a aposentarse, aquí son recibidos algunos de las grandes personalidades del mundo que llegan a asistir a los festejos del centenario. Que fueron varios. Quiere decir que desde 1910 pertenece al gobierno, lentamente con el paso del tiempo, pues se vuelve la Secretaría de Gobernación. No vamos a poder entrar. Tenemos que caminar por aquí, pero nos basta ver la fachada, nos basta ver los jardines que hay afuera para imaginar un poco lo que era la vida de este lugar en ese tiempo. Los personajes que vinieron. Así es. Seguimos caminando por Bucareli hacia el sur. Todo esto formaba parte del paseo original proyectado o inaugurado en 1778 precisamente por el virrey de Bucareli, por el que se le dio este nombre con el tiempo, porque primero, como nos recordaba Cintia, se llamó Paseo Nuevo. Mientras recordamos estas cosas, bueno, habíamos dicho que era una zona pantanosa, habíamos dicho que había una hilera de árboles. José María Marroquí contó los árboles que había en el paseo todavía en 1800 y tantos, eran 1100 y tantos. Hoy pues los que quedan pues no son... No quedan ni 100. Sí, claro, ni de lejos son la sombra de lo que hubo. Se ha vuelto un lugar bastante hostil, lo encontramos lleno de edificaciones derruidas, de vacíos, de huecos que dejó el terremoto a 30 años, casi 28 años del terremoto de 1985. Todavía la calle está herida, es una calle que no se recupera, es una calle de construcciones cerradas o de huecos, de vacíos que uno encuentra de pronto. Usted recordará cómo se veía, ahora que revisamos en el Universal la primera plana del temblor, recordará el panorama de lo que era Bucareli el 19 de septiembre de 1985. Seguimos caminando, llegamos a el cruce donde se encuentra el edificio Vizcaya, otro de los grandes edificios que hay en la calle y otra de los pequeños ecos que llegan hasta nosotros de ese mundo que fue la calle de Bucareli en la primera mitad del siglo XX, en sus años de esplendor. Pues bueno, para mí uno de los edificios favoritos, de los más hermosos, desde afuera, pues realmente lo que fue una construcción de piedra blanca, hoy la vemos como gris, una piedra gris, porque no se le ha dado, digamos, el mantenimiento en la parte de afuera. Sin embargo, al entrar, nosotros podemos apreciar otro mundo totalmente distinto al que nos encontramos aquí sobre la avenida Bucareli. Seguimos caminando hacia uno de los edificios más bellos y más significativos de este paseo, que es el edificio del Buen Tono, es el edificio de ladrillo rojo traído de las minas de San Pedro de los Pinos. Ahí se realizó en las minas de arena, de allá sacaron los materiales para hacer estos ladrillos, y que distingue a la calle porque siempre que pasa uno encuentra esas construcciones, esa construcción rojiza con unos patios muy melancólicos y unas rejas verdaderamente hermosas, Cintia. Sí, bueno, y también vamos a pasar frente a otro de los conjuntos, uno de los conjuntos que a mi parecer también son hermosísimos, tienen mucho que ver con el edificio Gaona. Estamos hablando del conjunto Mascota, que también es otra de las edificaciones que se hicieron para aquellas personas de clase media que vivieron en este trabajadores tipo de la empresa cigarrera de Ernesto Pujibet. Y pues realmente son
evocan recuerdos de la niñez, este tipo de edificaciones. Mascota... Son señoriales, realmente. Sí, tienen un aire europeo. Son 3 calzadas, Mascota, Ideal y Gardenia. Ideal y Gardenia eran marcas de cigarros, de los cigarros que vendía el Buen Tono. Mascota dicen que es como le decía Pujibet a su esposa, porque decía que le había traído suerte, que era su mascota y por eso le puso Mascota. Este es el conjunto característico, típico que cierra el paseo de Bucareli y que cierra también nuestro recorrido de esta tarde. Espero que lo haya disfrutado, espero que haya sido pues fructífero. Pudimos entrar a la hemeroteca del Universal, pudimos ver la primera portada de ese periódico, pudimos ver todo lo que está ahí. Es algo muy fuerte, ¿verdad, Cintia? Muy fuerte. Me encantaría que hiciéramos un programa dedicado a todas aquellas portadas, a todos aquellos periódicos que realmente marcaron la historia en el mundo y en México. Pero es la historia de la ciudad, la vamos a seguir recorriendo, se la vamos a seguir contando. Quedan muchas cosas, muchas calles que visitar, muchos lugares que descubrir en el centro de la Ciudad de México. Por lo pronto lo espero la próxima semana. Cintia, gracias por acompañarme. Gracias a ti y escríbanos siempre, por favor, a elfoco@proyecto40.com.mx. Puede ver las repeticiones de los programas en internet en www.proyecto40.tv y escríbanos a Facebook y a Twitter, @cinfrancesconi y @H de Mauleón. Esperamos todos sus comentarios, sus recomendaciones, sus sugerencias. Les agradecemos mucho a los que ya nos han estado escribiendo, dándonos recomendaciones, haciéndonos críticas. Tomamos todo en cuenta y los esperamos aquí la próxima semana. Ya lo sabe usted, en el Foco.